Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban sentados también a comer con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, viendo esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Él se levantó y lo siguió. Hermanos, este evangelio de San Mateo nos retrata el momento oportuno en que fue llamado por Jesús y cómo inmediatamente después de haber percibido esa mirada de amor de Cristo, Leví, Mateo, dejando todo aquello que lo ataba, que lo esclavizaba, como era el dinero, se levantó y lo siguió. Este episodio me recuerda la parábola de la oveja perdida. Sí, Jesús dijo: les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Hermanos, pero sin la conversión no vamos a poder responder al llamado de Jesús. No es posible servir a dos señores, porque se amará a uno y se odiará, se aborrecerá al otro. No podemos encender una vela a Dios y una vela al diablo. Jesús lo que quiere es una actitud de arrepentimiento en nuestro corazón, que nos impulse a levantarnos de nuestras postraciones de dependencias, de esclavitudes, como sucedió con Mateo, que despegando el corazón de los bienes materiales, del dinero, era cobrador de impuestos del Imperio Romano. Por esta razón, recordemos que era despreciado, segregado, marginado por su mismo pueblo judío, porque él era un empleado del Imperio Romano, cobrador de impuestos a los colonos. Pero Jesús se fija en él, porque Jesús no ve las apariencias, sino que ve el corazón. Yo quiero invitarlos para que en esta escena de la vocación, de la llamada de Leví, de Mateo, a seguir a Jesús, nos preguntemos si nos reconocemos también enfermos y pecadores para poder ser salvados,
llamados por Jesús de la vida de dependencia, de esclavitud, del pecado, a la vida de la total libertad de los hijos de Dios. También en este escenario podemos preguntarnos en cuál de los personajes nos identificamos. Aquí aparecen los hipócritas fariseos, siempre espiando a Jesús, murmurando y diciendo: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Esta actitud arrogante, soberbia, es lo que impide que la gracia de Dios les llegue a ellos para cambiarles la vida. ¿Cuál es el primer paso para poder nosotros entrar en esta llamada positivamente que nos hace Jesús? Lo primero es darnos cuenta que estamos enfermos, que somos pecadores. Si nos consideramos limpios, perfectos, santos, buenos, humildes, hermanos, no vamos a poder abandonar esa situación de soberbia que impide a la gracia de Dios actuar en nosotros. El primer paso cuando hay algo que no está bien, hablando científicamente, corporalmente, es identificar la enfermedad que está padeciendo el cuerpo. Y para esto se nos mandata exámenes de sangre, exámenes de todo líquido que pueda salir del cuerpo, para poder detectar dónde está el problema que está ocasionando mal en nuestro cuerpo. Pues lo mismo en la vida espiritual. Tenemos que examinarnos y hacernos examen de conciencia ante la lista de los mandamientos de la ley de Dios, con la lista de los pecados capitales en la otra mano, para poder investigarnos a sí mismos y caer en cuenta dónde está la enfermedad espiritual que está impidiendo que yo me levante y siga a Jesús. Segundo paso, una vez identificado el mal, podría ser soberbia, egoísmos, envidias, lujurias, iras, perezas, ambiciones, chismes, odios en el corazón, resentimientos con alguien que nos ha hecho daño, que nos ha perjudicado. Una vez identificada la enfermedad espiritual, el pecado en nuestro corazón, busquemos a este médico, a este Señor que vino a buscar a los que están enfermos espiritualmente, a Jesús, para que sea Él el que nos dé la medicina correcta y adecuada para poder salir de esa situación de pecaminosidad y de esclavitud y de maldad que impide que nosotros seamos sus verdaderos discípulos. Cuando hagamos este examen, es mirando ad intra en nuestra propia vida, es decir, hacia adentro. No vayamos a incurrir en el error de los fariseos, que escrutaban los corazones de los demás, pero jamás los suyos propios. No vayamos a caer en ese error y en esa arrogancia de pensar que tú y yo somos perfectos, que somos buenos, que somos inteligentes, que somos los mejores, que somos los más humildes. Porque el día que pensemos tal cosa, nos vamos a dar cuenta, si es que hay un poquito de humildad, que esto es la ceguera peor que nos puede acontecer. Sí, Leví se dio cuenta, Mateo se dio cuenta que tenía que soltar aquello que lo ataba, que lo tenía amarrado y esclavizado, como era la ambición por el dinero, para luego seguir a Jesús.
Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Todo cambia cuando Jesús llama, cuando Jesús con su gracia nos toca. En cambio, cuando nos cerramos y nos obstinamos en la soberbia y en el pecado, como sucedía con los fariseos, que se creían justos, impolutos y buenos, Jesús no podía, o mejor dicho, no veía disposición de cambio alguno en aquellos corazones orgullosos y sin amor. ¿Cuál es la condición para poder escuchar esta voz del Señor? Es tener amor, es tener esa sed, esa hambre de encontrarnos con Él y de poder escuchar su voz que nos invita y nos da su gracia para poder abandonar aquella pasión dominante del pecado y comenzar a ser liberados y sanados de parte de este médico que vino a llamar a los pecadores y a los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. No basta con quedarnos únicamente en lo cultual. Tenemos que llenar de amor cada palabra, cada acción que nosotros realizamos, porque sin amor nada soy. Yo quisiera que también nos preguntemos si priorizamos en verdad nuestra salud espiritual. Podríamos ser pioneros, trabajadores sociales que buscan cómo mitigar el hambre en los demás, cómo poner grandes empresas o proyectos sociales para matar el hambre, para matar las enfermedades corporales, para poner centros educativos, lo cual no está mal. Pero si la prioridad y la misión principal no es acercar a los hombres a Dios, nosotros estamos nada más en función de una misión pasajera, terrenal, como la de una organización no gubernamental y no como una organización religiosa católica que ha de tener como lo más importante santificar las almas. Si en esos proyectos sociales de rescatar los derechos de las mujeres, de educar a los niños, de dar de comer a los que tienen hambre, no los llevamos al encuentro con Jesús, no los invitamos a ir a misa, no los motivamos a acercarse al sacramento de la reconciliación, a abandonar su pecado de adulterio, de codicia, no estamos cumpliendo la misión que el Señor quiere que realicemos. Sí, como Jesús, también ustedes y yo hemos venido y hemos sido destinados a buscar a los pecadores, no para hacernos tan malos o peores que ellos, sino para rescatarlos de su pecado y ayudarles a salir de esa mazmorra, de esa esclavitud, de ese mal, y llevándolos a Jesús, que sea Él el que nos cambie la vida y nos haga santos. Esto es lo que está llamada a ser la iglesia. Y la iglesia es usted y soy yo. Que no se nos olvide, sí, es la iglesia un hospital de pecadores, pero tiene como meta y como fin no quedarse viendo o nada más consolando al enfermo, sino buscar cómo sanarlo, cómo curarlo de aquellos pecados que están encangregando su alma, que le están pudriendo su alma, para salvarla y llevarla a la gloria celestial. Amén.